Bueno, vamos a, a continuar con esta serie que le titulé Conociendo la Verdad. Pero sabe que después que le puse esto, ya empecé hace unos domingos atrás, digo, este título es muy amplio, porque ciertamente cada vez que abrimos la palabra del Señor estamos conociendo la verdad. Así que es una serie indefinida, ¿ok? Hasta que el pastor esté acá, siempre vamos a estar conociendo la verdad. Ese es el asunto. Pero eh, para hacer un pequeño repaso, nada más, muy rápido, de lo que es la semana pasada, no voy a hacer de los otros domingos, pero al menos de la semana pasada, nosotros vimos que la palabra del Señor es una palabra que es inspirada, que es inerrante y que es autoritativa. Es decir, que nosotros consideramos que la palabra del Señor es nuestro absoluto. Lo que está acá, desde principio al final, es la palabra del Señor, es la verdad, es nuestro absoluto. ¿Ok? Ahora, hoy día los voy a desafiar con la misma palabra del Señor. Y quiera Dios que nos hable, que nos toque el corazón, porque realmente es un tema muy práctico, pero si no lo ponemos en práctica, valga la redundancia, de nada sirve. Así que antes que nada, permítanme que voy a orar y vamos a poner todo este tiempo en manos del Señor una vez más. Padre eterno, así, Señor, con nuestro corazón dispuesto, pedimos que tú nos hables, que tú quites cualquier concepto preconcebido, cualquier idea errónea que tengamos y que tú lo reemplaces con esta tu palabra, Señor. Háblanos. Queremos cambiar, queremos agradarte, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estaba considerando que todo lo que nosotros hacemos, y parte de eso lo dijimos también la semana pasada, que todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar por ese filtro que son las Escrituras. Es decir, todo aquello que yo oigo, que veo, que hablo, que pienso, que me muevo, todo lo que yo hago, todo mi ser tiene que ser constantemente pasado por ese filtro que son las Escrituras. Bien nos dice, 1 Tesalonicenses 21, retened lo bueno. Ahí está, pasamos todo por allí, lo que es bueno lo retenemos, lo que no es del Señor lo desechamos. Amén. Eso es lo que nos dice. Y hoy día lo que vamos a hablar es justamente ese tema. Hoy día vamos a hablar de que si yo considero que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, que es Dios mismo, hablamos del verbo, el logos, que esa palabra de Dios es inerrante, porque Dios no tiene errores, y esa palabra de Dios es mi autoridad, entonces yo tengo que responder en una manera activa, práctica, a esa palabra. En otras palabras, valga la redundancia de nuevo, si yo no practico, ¿de qué te sirve? Es como aquel, dice el Señor, que se mira al espejo, se olvida cómo es, ¿cierto? Y sigue, y va todo lo mismo. Si no consideramos la palabra y la practicamos, de nada sirve. Entonces vamos a ver hoy día la importancia de permanecer y crecer en ella. La importancia de permanecer y crecer en esa palabra que es inspirada, que es inerrante y que es autoritativa. Primera de Samuel, no me voy a basar en esto simplemente para mostrarle la importancia de permanecer y cuánto Dios quiere que nosotros permanezcamos en ella. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4, hoy día no hay traducción, así que puedo hablar un poquito más rápido. Primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron, fíjense, lo práctico, pusieron en práctica eso, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Nehemías capítulo 1, versículo 9.
Pero si os volviereis a mí, si regresareis a mí, dice el Señor, y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra. ¿Te das cuenta de la dinámica? Es escuchar y es poner en práctica. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El volver y el permanecer en la palabra del Señor es un asunto urgente. Hermanos queridos, es una necesidad urgente de que el pueblo de Dios vuelva a las Escrituras, de que el pueblo de Dios viva las Escrituras. Hoy más que nunca necesitamos renovar, si se quiere, nuestra fe y depender de esa palabra que hemos demostrado con los 6 testigos y muchas evidencias que es realmente palabra de Dios, que es inspirada, que no miente, que no se equivoca. Pero más que nunca necesitamos vivir esa palabra del Señor. Ahora, ¿notaron que nuestro mundo cada vez está más, si me permiten, dependiente de la tecnología? Nuestro mundo está cada vez más dependiente de la tecnología a pesar de que la tecnología cambia. A pesar de que constantemente está cambiando, estamos nosotros siempre dependiendo, o el mundo depende de eso. Hoy más que nunca, los creyentes tenemos que depender de la palabra del Señor. Hoy más que nunca el creyente tiene que depender 100% de la palabra del Señor. Porque además la palabra no cambia. Todas las cosas cambian, la tecnología cambia, el mundo cambia, el cielo va a pasar, el mundo va a pasar, pero la palabra del Señor dice que no cambia y permanece para siempre. Así que la urgencia de permanecer en esa palabra. ¿Se acuerdan cuando vimos un par de domingos atrás, uno de esos 6 testigos son las vidas cambiadas? La parte práctica. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo permanezco en la palabra del Señor, justamente sucede eso. Nos hacen mejores hombres, nos hacen mejores mujeres, semejantes al Señor y útiles para la sociedad también. Si miramos en la Escritura, notamos que ella nos dice que todos aquellos que estuvieron en contacto con el Señor, que permanecieron con el Señor, que practicaron, si me permite la expresión, las Escrituras, son hombres cuyas vidas fueron destacadas. Hombres cuyas vidas, podemos decir que triunfaron en casi todos los aspectos de su vida. Y bueno, cuando los creyentes, independientemente del lugar donde nos encontremos, independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos, si nosotros dejamos que, como decíamos recién, ¿se acuerdan las canciones? Y sabe, las canciones estuvieron, no la estuve hablando con el hermano de poner esos temas, pero calzaron justo lo que cantamos con lo que vamos a hablar. Quiero que gobiernes mi vida, recién cantamos. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres la verdad. Tú eres nuestro Dios. Quiero que gobiernes mi vida. Bueno, cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestra vida, justamente somos más útiles para la sociedad, somos de bendición para los hermanos y servimos para la obra. Ahora, para ello tenemos que permanecer en la palabra. Ahora, ¿cómo permanezco yo entonces en la palabra? Bueno, cuando yo reconozco la importancia que la palabra tiene. A ver si ustedes hacen memoria de conociendo la verdad, cuando empezamos, viendo entonces dónde los quiero llevar. No es solamente declarar, como algunos dicen, porque nosotros sí podemos declarar que esta es palabra de Dios. Y lo puedo declarar con toda confianza, porque la palabra misma me lo dice. Pero nosotros entonces, ¿cómo hacemos para permanecer entonces en la palabra? Bueno, cuando la palabra realmente tiene la importancia que tiene que tener en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios tiene esa importancia en nuestra vida, cuando reconocemos que es absoluta, que es inspirada, que no tiene errores y que es toda mi verdad, entonces ahí realmente yo voy a permanecer en la palabra. Esta semana compartí una pequeña reflexión. Me gustó. Dice, ¿por qué no buscamos a Dios con todo nuestro corazón? Y dice, porque no conocemos la importancia que Dios todavía tiene en nuestras vidas. Dice, si a nosotros se nos pierde el celular, por ejemplo, buscamos por todos lados.
Lo buscamos por todos lados hasta encontrarlo. ¿Por qué? Porque consideramos que es muy importante. Si tú en tu casa se te pierde un lápiz, no lo vas a buscar con tanta intensidad, porque es un lápiz simplemente, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, no vas a buscarlo con toda la intensidad porque simplemente es algún objeto que no tiene esa importancia para ti. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no buscamos a Dios de la manera que tenemos que buscarle? Bueno, ¿sabes por qué? La triste realidad es porque Dios en la vida de nosotros no tiene la importancia que tiene que tener. Porque si realmente tuviera la importancia que tiene que tener Dios y tener la preeminencia que Dios tiene, estaríamos buscándolo, como dice entonces Deuteronomio, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero si no lo buscas a Dios de esa manera, es porque todavía no tiene el lugar que tiene que tener en tu vida, por supuesto. De ahí que la palabra del Señor entonces nos inste a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a ser sobrios, hermanos, a avivarnos. Estamos en una época donde tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. ¿Sabe lo que significa ser sobrio? Lo contrario es ser ebrio. ¿Sabe lo que significa ser ebrio? Bueno, es lo contrario, es no estar bajo tu propio control, de que algo externo te esté entonces dominando. Y este mundo, muchas veces, no muchas, siempre, nos presenta cantidad de cosas, de influencias que nos afectan entonces a controlar nuestra propia vida. Por eso buscad a Dios, buscad primeramente a Dios y a su palabra. Acompáñenme a la carta de Hebreos. Mientras buscan Hebreos, no saben todavía quién la escribió, particularmente, no estoy dogmatizando, para mí fue Pablo, pero algunos dicen todavía no saben quién fue la escribió. Lo importante es que no importa quién la escribió, es la palabra del Señor, es inspirada también. Y en esta carta de Hebreos, estos hermanos habían comenzado muy bien. Eran hermanos judíos, hebreos, que habían aceptado a Cristo, eran personas salvas, habían tomado su paso de fe, se habían identificado, si quieren, con Cristo, pero las presiones externas de los judaizantes, ciertos problemas que hubieron en esa época, hicieron que ellos cedieran voluntariamente, cedieran a ellas, se colocaran bajo esas influencias, ¿cierto? Y los llevó a no pensar claramente, a no tener una visión clara de las cosas. Por ese motivo, Hebreos, tenemos esas exhortaciones. A mí es uno de los libros que me encanta realmente. Precioso libro. Y nos motiva para despejar nuestra mente, para abrir los ojos una vez más. Y tenemos esa advertencia que, ¿sabes? El Señor lo que quiere es, cuando el Señor nos exhorta, la palabra exhortar, no significa como algunos dicen, yo tengo el don de exhortación, y te agarran con una Biblia y te sacuden por la cabeza. ¡Pah! No, eso no es don de exhortación. Porque por sobre todas las cosas tenemos que usar el amor, ¿no? Porque si tengo todas las lenguas y no tengo amor, Ok, siempre tenemos que hablar con amor. Ahora, el asunto es exhortar significa traer al camino. Y tú no vas a traer al camino los golpes, ¿cierto? Los bibliazos, no. Se trae con amor. Eso significa cuando una persona se ha desviado del camino recto al Señor y anda por ahí cualquier lado, uno va, lo busca, lo abraza y lo trae, lo contiene y lo pone de nuevo en el camino. Eso significa exhortar. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios nos exhorta. En la palabra del Señor, aquí en este libro de Hebreos, es un libro de advertencia, de exhortaciones. Pero hay veces cuando tú y yo no queremos escuchar, entonces Dios te da un sacudón. Y te sacude para que te avives. Te sacude para que prestes atención. Porque Dios es un Dios celoso y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere verte mal. Dios no quiere disciplinarte. Dios no quiere verte desviado en las cosas del mundo. Entonces por ahí Dios te da un buen sacudón, ¿cierto? Ahora piensa. Cuando comenzamos en Hebreos capítulo 2, ahí nos dice, una de las primeras advertencias es no te deslices. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo eso, no se deslicen.
Es decir, no nos vayamos, tengamos cuidado en permanecer firme en la roca que es el Señor. No nos desviemos por las cosas del mundo o por la misma carne, ¿cierto? Que por ahí quiere otras cosas. No, no nos desviemos, mantengámonos ahí en la firme ancla. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener las bendiciones de Dios. De otra manera, Dios no te va a bendecir. Y cuando digo bendecir, entiéndame, Dios nos bendice cada día. Y Dios permite que salga el sol para todos, creyentes o no creyentes. Y Dios bendice. Pero Dios tiene una cantidad de bendiciones para los hijos de Dios que es increíble. Y muchas veces nosotros no nos aprovechamos por desobedientes. Porque estamos pensando en cualquier otra cosa. Y si no, ponte a pensar. ¿Tú piensas que las bendiciones que tú tienes son todas las que Dios te puede dar? ¿Que ya Dios se les acabó las bendiciones? No, indudablemente no. Pero ¿por qué Dios no te la da? Bueno, en la casa, no sé, vayan a Deuteronomio capítulo 28 y lean del primer versículo hasta el 14 y van a ver todas las bendiciones que Dios te da. Pero lean del versículo 15 en adelante hasta el final y está la desobediencia. Y vean las maldiciones que vas a sufrir, porque no son bendiciones, justamente por la desobediencia al Señor. Ahora, ¿por qué Dios no nos da todas las bendiciones? Bueno, por desobedientes. En Hebreos 3, el problema, la advertencia que nos da acá es que si tú te desvías, te alejas del Señor, lo más fácil es que va a pasar, lo más probable que va a pasar es que tu corazón se va a endurecer. ¿Se acuerdan esa palabra que estudiamos en su tiempo, esclerosis, que se te va endureciendo? Bueno, acá tendría que ser cardioesclerosis, decíamos, ¿cierto? Nuestro corazón se va endureciendo de manera entonces que ya no entra la palabra del Señor allí. Y no te olvides, querido hermano, que el pecado es como el cáncer. Algunos dicen el pecado es como una bola de nieve. Para mí el pecado es como el cáncer. Si tú no lo controlas, se empieza a extender por todos lados. Y cuando uno tiene cáncer, ¿qué es lo que hace? Va al médico, el médico abre, saca y trata de extirpar, ¿cierto? Hace las radiaciones, todo para combatir eso. Pero han habido muchos casos donde el médico abre y se encuentra que ya el cáncer se desparramó por todos lados. ¿Sabe lo que hace en ese caso el médico? Cierra y dice no hay nada que hacer. Bueno, en las cosas del Señor pasa así y yo se lo voy a mostrar. Hay veces que estamos tan desobedientes y esa mentira o ese pecado está tan regado en nuestro ser que el Señor dice mejor a esto lo pasamos. Quédese con eso en mente y se lo voy a mostrar entonces al final. Ahora vamos entonces a Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, todos lo tienen en la pantalla. A mí me gusta que usen la Biblia porque si tienen algo que marcar, marcan, graban ahí, ¿cierto? Y así recuerdan cuando van a la casa. Hebreos capítulo 5. Dice, acerca de esto, hermanos, eso es muy importante. Ya se va a dar cuenta por qué. Le está hablando a los hermanos en la fe. Judíos, hebreos, pero hermanos al mismo tiempo, ¿cierto? Habían aceptado a Cristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa acá? Que después de tantos años, si me permiten, todavía había gente acá que estaba en pañales espiritualmente hablando. Y el problema es que se proyecta es terrible, porque acá lo que está hablando el escritor o Dios, es diciendo, ustedes en vez de crecer se han quedado. Y el problema es que si ustedes no crecen, van a terminar en pañales. Van a terminar mal, como niños van a terminar. No va a haber crecimiento en ustedes.
Ahora, el problema no es que no escucharon la palabra del Señor, porque estos hermanos la habían escuchado. Porque a propósito nosotros podemos estar, y no está mal lo que les voy a decir, pero podemos estar en la iglesia, podemos escuchar la palabra del Señor. Recién les acabo de decir, rayen su Biblia, anoten, ¿cierto? Tomen nota de esa palabra para ser estudiada. Pero tú puedes hacer eso, podemos escuchar toda la palabra, podemos marcar, podemos hacer todas las anotaciones posibles, pero eso no te garantiza absolutamente nada. No te garantiza nada. El problema no es que estos hermanos no escucharon la palabra del Señor, sino es que la palabra quedó acá nada más y no bajó entonces a sus corazones. Es decir, la palabra quedó acá arriba, pero no la bajaron para ponerla en práctica. Se quedó como un mero conocimiento, nada más, intelectual. ¿Se acuerdan de Santiago? Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La palabra, le dije, cuando comenzamos esta serie, que Dios no se contradice. Está todo perfectamente contenido y conectado desde el principio al final. En otras palabras, cuando dice sed oidores, pero sed hacedores, más que simplemente oidores, muchas veces ese conocimiento envanece, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no bajo las 18 pulgadas, y saben, me lo medí bien, y sí, de acá al corazón hay 18, otros son más chaparritos, va a tener 15 o 12 pulgadas, no importa eso. Lo importante es que baje de ese conocimiento, de ese entendimiento de la palabra, baje a nuestro corazón y entonces ahí sí lo podamos poner en práctica, que vivamos la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice acá el Señor. Vivamos esa palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra es para ser vivida, para ser practicada. Ahora miren la dinámica de acá, de Hebreos, porque dije primero no te deslices, pero después dice no te alejes lo suficiente porque se te va a endurecer el corazón. Y entonces vas a ser insensible. ¿Y qué va a pasar? Que cuando eres insensible a la palabra del Señor, vas a sufrir y vas a pagar las consecuencias de estar lejos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Querido mío, madura, crece, disfruta, yo te doy vida y vida en abundancia, dice el Señor. Bueno, no lo podemos hacer fuera de estar en la palabra. Cuando vamos al versículo 14, dice allí una vez más, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo es que alcanzaron madurez? Bueno, la misma Biblia te responde. A mí me encanta hacerle pregunta a la Biblia y la Biblia te va a responder. ¿Cómo es que alcanzaron madurez? Y acá te dice, para los que por el uso para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que estos crecieron? Porque ahora tienen discernimiento. Ahora pueden ver lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que nos dice acá. Algo notable es que el creyente maduro, ¿sabes? No pierde tiempo. El creyente maduro no pierde tiempo acerca de yo tengo el derecho de esto, yo tengo el derecho del otro. El creyente maduro no pierde tiempo, ¿cierto?, en decir, bueno, yo tengo la libertad, que a mí me lo han dicho cantidad de veces, jóvenes sobre todo, yo tengo la libertad en Cristo, somos todos libres, amén. Entonces tengo la libertad para dejarme el pelo largo, para vestir como quiero, tengo la libertad para llenarme la oreja de agujeritos, ¿cierto? Y ponerme aros por todos lados, tengo la libertad de tatuarme, en Cristo tengo toda esa libertad, ¿Sabes que te voy a decir algo, querido mío? El creyente maduro no pierde tiempo en eso. Tiene discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. El creyente maduro, en palabras mías, no pierde el tiempo en pavadas. ¿Me entienden esa expresión? No pierde tiempo en pavadas, sino busca lo que glorifica a Dios. Voy a hacer esto, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Tiene bien claro lo que está bien y lo que está mal. No anda con esas niñerías todavía que como acá algunos hebreos tenían. ¿Por qué? Porque el creyente entiende, el creyente maduro entiende lo que dice Pablo allí en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, por supuesto. Te querés poner aros, querés hacer lo que quieras, pero ¿conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces hay cosas que tal vez sí está lícito hacerlo, pero no conviene. ¿Por qué? Porque no lleva gloria a Dios.
Entonces el creyente que tiene discernimiento sabe, ¿esto va a dar gloria a Dios o no? ¿O que lo hago o no lo hago? Bueno, si no da gloria a Dios, olvídate, no lo hago. Así que, por otro lado, el creyente maduro no es aquel que le gusta coquetear con el pecado, ¿saben? Un creyente maduro no hace eso. Tiene sus sentidos, dice ahí, bien ejercitados en cuanto al bien y al mal. Y él quiere estar, el creyente maduro quiere estar lo más lejos posible entonces del mal. Porque él tiene otro propósito. El creyente que vive la palabra, y yo soy un creyente maduro, tiene otro propósito en la vida. No, escuché esta frase y me encantó. No es jugar en los jardines del pecado sin tocar las espinas de la culpa, dice. Es estar fuera. El creyente maduro no estar ahí al lado del pecado, jugueteando con el pecado a ver si paso o no paso la línea. Sino lo que va a hacer va a administrar bien el tiempo. Se va a dedicar a las cosas del Señor, va a predicar la palabra, va a alcanzar a buscar a aquellos que están perdidos. Es otra cosa. Siempre uno puede ver muestras de inmadurez, eso seguro. Y muchas veces viene tanto de jóvenes como de no tan jóvenes. Eso no hay edad. Vienen de familias que pueden ser muy cristianas, pero todavía están en esa infancia espiritual de estar discutiendo por cosas que la verdad que no valen la pena. No valen la pena. Entonces se ponen algunos a llorar, hacen unos escándalos. ¿Vio cuando los pibes van al supermercado y hacen esos berrinches que decimos? Y empiezan a gritar, a patalear para que le den. Bueno, hay creyentes que son así. Empiezan a gritar, a patalear y algunos le llaman el strike, a ver cómo se dice, el strike cristiano. El paro cristiano vendría siendo, ¿cierto? No, bueno, entonces no me dan lo que yo quiero, no lo hago. Inmadurez. ¿Sabes? Acá no estamos en la iglesia para esas cosas. La iglesia del Señor es para preparar los hombres y mujeres guerreros de Cristo para alcanzar ese mundo que sí tiene una urgencia tremenda. La iglesia no es una guardería o un daycare espiritual. No, queridos míos. Esto es para prepararnos, para crecer, para trabajar y ser de gloria al Señor. El propósito del creyente, acuérdate, el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros es darle gloria al mismo. No otra cosa, es darle gloria al mismo. Así que sigamos para adelante, ya dejamos los infantes. Y algunos dicen, bueno, pero ¿sabe qué eso es legalismo, pastor? Muchas veces me han hablado del legalismo, sin saber lo que quiere decir legalismo en realidad. Pero te dicen, eso es legalista. Ahí está. No. Legalismo es precisamente lo que estaban viviendo acá los judíos. Eso es legalismo. Estos judíos creyentes querían retomar la ley. Habían sido salvos, como cada uno de nosotros, por gracia, confiando en el Señor, recibiéndole como Señor y Salvador, pero querían retornar a la ley, como ahora como justificación de vida. Y los judaizantes hacían eso. Querían que se circuncidaran, querían que siguieran con todos los ritos, con todas las celebraciones y todas las cosas de ellos, ¿cierto? Someterse una vez más a la ley mosaica, eso es. ¿Sabes? Escúchame bien. Libertad cristiana no es el hecho de que ahora yo puedo hacer lo que quiero. Libertad cristiana no es el hecho de que yo tengo libertad y ahora puedo hacer lo que quiero. Libertad cristiana o la libertad en Cristo es que yo ahora tengo el poder en el Espíritu Santo para hacer todo aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me sigues? La libertad de Cristo es que ya el pecado no me va a influir. Yo tengo la libertad del poder en el Espíritu Santo de poder. Bueno, todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Ahora tengo ese poder para decirle no a las tentaciones. Ahora tengo el poder para decirle no al pecado. Eso es libertad en Cristo. No es que puedas hacer cualquier cosa o lo otro, porque lo otro es libertinaje. Ahora todos tenemos oportunidades para hacer el mal, por supuesto, pero no lo hago porque tengo el poder en el Señor para evitar ese mal. Uno tiene que ser lógico. Ciertamente que hay mucho placer. Bueno, ayer hablamos en la clase, ¿cierto? Hay placer en el pecado. Tengo un tío que dice que el pecado es sabroso, dijo una vez en una predicación, y se me quedó grabado eso, ¿no? El pecado es sabroso. Pero ¿cuánto tiempo dura el pecado? Ese sabroso, me quiero decir.
¿Cuánto tiempo te dura? ¿Media hora, 40 minutos, 50 minutos? Tal vez un par de días, tal vez una semana, tal vez un año. ¿Y después qué? ¿Nos quedamos entonces? No vale la pena. Ahora miren conmigo Hebreos 6.1. Vamos adelante. Le está hablando, no se olviden el contexto, le está hablando a estos creyentes que eran judíos y estaban volviendo todas las tradiciones a los ritos de los judaizantes. Dice entonces, capítulo 6, versículo 1, por tanto, viendo todo eso que ya vimos, ahora vamos a estudiar lo que les dije simplemente introducción. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué cosa? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios. Esa palabra perfección se traduce allí como teleoites. No se van a acordar de eso, pero esa perfección, ese teleoites, significa madurez en nuestro idioma. Nos vamos entonces acercando adelante a esa madurez, es lo que está diciendo acá. El escritor de Hebreo no está diciendo que vamos perfeccionándonos para salvación, porque no está hablando acá, porque la salvación no depende de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿cierto? A través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero fíjense bien lo que nos está diciendo entonces, vamos madurando. Es algo que nosotros podemos alcanzar entonces, de día en día. Tampoco está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección de este lado de la eternidad, ¿cierto? Que vamos a ser perfectos sin pecado. No, porque el pecado lo vamos a tener hasta que venga el Señor o vayamos a la presencia del Señor. Vamos a tener siempre esa naturaleza pecaminosa, esa no lo podemos sacar de encima, por ahora. Así que no está hablando de eso, pero lo que está diciendo acá, que vamos a alcanzar esa perfección, podemos ir, a pesar de tener esa naturaleza pecaminosa, podemos ir todavía a esa perfección, a esa madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. En otras palabras, porque lo estoy aplicando a nosotros, pero en lo que está diciendo acá el Señor es, miren, déjense de religiosidad, queridos míos. Lo que le está diciendo a los hebreos acá el escritor es, dejen de tanta religiosidad, porque de nada sirve. De nada sirve que vengas a la iglesia si no tienes un corazón dispuesto. De nada sirve que leas la Biblia si no la vas a obedecer. De nada sirve que hagas sacrificios si yo quiero misericordia, no sacrificio, dice el Señor. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que estaba pasando acá. Quiero que maduren, dice el Señor, quiero que maduren. Ahora, como que el Señor dice, miren, bueno, es lo que leíamos recién, ya dejen de tomar el biberón, dejen de tomar la mamadera. Eso queda para los bebés, pero no para nosotros. El Señor dice, ustedes tienen una edad para comer un buen asado, viejo. Y unas empanadas y ya me está dando hambre ya. Pero para eso ya el creyente maduro tiene que comer alimentos sólidos. Entonces, ¿qué? Bueno, miren versículo 1 al 3 de Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿De qué está hablando acá? Mire, lo voy a decir rápidamente, porque si no, si analizamos versículo por versículo como hacemos en la escuela dominical, no terminamos más. Pero yo le voy a decir lo que está hablando acá. Está hablando del hecho de aprender de la palabra del Señor sobre esas verdades que hemos declarado que son palabra de Dios. Está hablando de poner en práctica los principios y los preceptos de Dios. Está hablando acá de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En eso es lo que está hablando acá. Pues si ya echaste el fundamento, si ya tenemos el fundamento, no te quedes todavía allí. Lo que el Señor quiere es que vayamos edificando sobre ese fundamento, ¿cierto? Que es Cristo. Bueno, vamos edificando. Por eso dice, no te quedes todavía con el mismo fundamento. ¿Cuántas veces se pone el fundamento en una casa? Una sola vez. Estos estaban crucificando al Señor cada vez que querían. Hay religiones hoy en día que todos los domingos crucifican a Cristo.
No, una sola vez y para siempre. Dice que el Señor murió una sola vez y para siempre. Eso es lo que nos dice el contexto bíblico. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Bueno, ya tenés el fundamento, ahora es tiempo que madures. Ahora es tiempo que tú crezcas. Es lo que está diciendo. Lo que estos hermanos judíos tenían que entender es que ya tenían que dejar atrás lo que era el templo, lo que era la adoración en el templo, todo ese sistema judaico, tenía que quedar atrás para avanzar. Ahora tenían que crecer. No debían tener la vida en el templo llena de religiosidad, sino lo que tenían que ahora vivir con los hermanos, identificarse con los hermanos, con Cristo, vivir practicando las verdades bíblicas, entonces que nos dice acá, y así ir avanzando en la madurez. Dice el dicho, eso me lo enseñaron ustedes, y así no bien en un buen español, para atrás, no para atrás, pero para atrás ni tomar impulso, me han dicho, no. Bien dominicano el país, ¿eh? Para atrás ni tomar impulso. ¿Eh? Eso es lo que nos está mostrando acá, poniendo la mirada siempre adelante. Para atrás, nada, siempre adelante. Bueno, el mismo escritor de Hebreos dice, pon los ojos en Cristo, avanza al Señor, no te quedes para atrás. Bueno, Proverbios, con eso comenzamos el servicio, antes de la adoración. Proverbios capítulo 4, les leí, pero leí unos versículos más. Miren, capítulo 4, versículo 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Te das cuenta? Pon los ojos en el Señor y no te estés desviando, ¿cierto?, con las atracciones de este mundo. Sino pon los ojos en el Señor y dale para adelante. Y para atrás, ni para tomar impulso. Y muchas veces podemos venir, ¿cierto?, para adelante. Y el problema, ¿sabe cuándo es? He visto esto muchas veces, lamentablemente, que veo creyentes que por ahí van bien para adelante y se detienen y empiezan a mirar para atrás. Se detienen y empiezan a mirar, ¿cierto?, lo que hicieron en el pasado. ¿Saben la cantidad de veces que me han dicho a mí, por ejemplo, ay, pastor, ¿sabe yo en mi iglesia, como que esta no es la iglesia del Señor, ¿no? O esta es la iglesia del pastor Mario. Qué cosa más locura esa, ¿eh? En mi iglesia yo trabajaba, en mi iglesia hacía esto, en mi iglesia hacía lo otro. Ahora, ¿esta no es la iglesia del Señor? ¿Por qué entonces no volcar todos mis conocimientos? ¿Por qué no volcar los dones espirituales que Dios me ha dado con toda la fuerza, con toda la gana, servir a Dios con excelencia para su gloria y su honra? En vez de estar viviendo en pañales. Es tiempo de crecer. Preste atención a lo que le voy a decir ahora porque es muy delicado. Y esta es la advertencia que nos hace el Señor. Seguimos en este libro. El hecho de crecer en Cristo es una obligación. Créanme eso. El hecho de crecer en Cristo es una obligación, pero es un privilegio. Y se lleva a cabo no por la fuerza por nuestra voluntad, y no el crecimiento no se lleva a cabo por la fuerza que yo tenga en la carne, no, sino es por la obra del Espíritu Santo, de Dios. Pero Dios no nos forzó a nadie a creer y Dios tampoco te forza a que tú tengas que crecer. Eso es nuestra propia voluntad, es nuestra decisión dejar que el Espíritu haga su trabajo. Y eso es muy serio, ¿sabe? Y debemos entender que es por obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que por obra del Espíritu Santo entonces yo puedo crecer. Y si quieres estar condenado entonces con una vida de inmadurez y vivir en pañales, como le decía, toda la vida, bueno, no escuches al Espíritu Santo, no escuches la palabra, o escúchala y no la pongas en práctica. A mí me da una cosa por ahí, hace poquito fuimos, ¿no?, a Argentina, en octubre, y les compartí cuando vine, que uno de los placeres más grandes que yo tengo cuando entro a una iglesia que uno va a visitar, o cuando los miro a ustedes también, es que uno puede ver caras que las vio hace 25, 30 años atrás y están en las cosas del Señor.
Y aquel que era medio tartamudo está predicando. Y aquel que era medio tímido ahora es el que recibe a la gente de afuera. Y aquel, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Pero por ahí uno ve a alguno que dice, uy, este lo conocí en pañales y todavía usa los Pampers, ¿eh? Todavía está en pañales. Pero me gusta porque he visto algunos que han crecido en nuestra congregación lo mismo. Algunos han crecido que uno dice, wow, que van rapidísimo. Dice, gloria a Dios por eso. Porque ese tipo o esa mujer o ese hombre, ese hermano en la fe que crece, no es para tener envidia, al contrario, es para gozarme porque voy a tener bendición yo de él también. Nos encanta eso. A mí me encanta y siempre le pido al Señor, oramos con mi esposa todas las noches, Señor, haznos crecer en discernimiento, haz que la iglesia crezca en misericordia, haz que la iglesia crezca en gracia, haz que la iglesia crezca en amor. Oramos todas las noches por eso, porque eso es lo más lindo. Mientras ustedes más crecen, más me gozo yo. Soy un poco egoísta en eso, ¿no? Pero sí, es verdad. Quiero que les vaya bien. Quiero que hasta económicamente, nunca hablo de la parte económica, porque no me interesa, pero hasta económicamente quiero que les vaya bien. Cosa que cuando voy a verlos puedo disfrutar más de lo que ustedes tienen también. Sigo siendo egoísta, ¿no? Pero es así la vida. Tenemos que desear lo mejor y tenemos que crecer. El Señor nos ha dado todo para crecer en todo sentido, para su gloria y su honra. Ahora, versículo 4, tengo que continuar. Porque es imposible, escuche bien estas palabras, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y acá viene una parte que para algunos es mal entendida y muy difícil, porque es imposible, dice ahí, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas palabras son muy claras. Pero son muy definitorias, si se quiere. No sé si se dice así, son muy fuertes, muy claras. Esto no es un judío profesante. Acá no le está hablando, porque acuérdense en que el contexto está hablándole el escritor a los judíos, creyentes. Acá no le está hablando a un judío que no es creyente, o no le está hablando a un judío que perdió la salvación, porque la salvación no se pierde. Ya lo vamos a ver más adelante, que la salvación la tenemos segura. Porque si la salvación se pierde, porque yo cometí un pecado, entonces ¿para qué está Cristo? Entonces ya es salario, no es por gracia. Pero eso ya lo vamos a ver después. Acá es imposible, dice, porque solamente un hijo de Dios, un creyente, es uno que fue iluminado, como nos dice acá. Es uno que gustó del don celestial y fue hecho partícipe del Espíritu Santo. Está hablando de creyentes. Acá está hablando de creyentes. Ahora, dice el versículo siguiendo adelante, y recayeron, es imposible que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Recayeron. ¿Qué significa este asunto de recaer? Bueno, a estos hermanos que ignoraron la palabra del Señor, que fueron negligentes en la palabra del Señor, ¿Eso qué es lo que pasa? Que cuando tú no obedeces la palabra, cuando no crees en ella, cuando no vives la palabra, lo que te hace eso sí te tira para atrás. Te hace retroceder, indudablemente. Así que la necesidad que nosotros vimos en el capítulo 5 no era solamente de conocer la palabra de Dios, sino usar la palabra de Dios. Y el que rehúsa practicar la palabra de Dios nos lleva entonces a deslizarnos, capítulo 2, nos lleva entonces a la dureza del corazón, capítulo 3, y entonces ¿qué es lo que hace luego? Nos lleva a retroceder, a quedar de nuevo en pañales, en una infancia espiritual. La gente que vemos acá en este texto es una gente que había retrocedido. Habían empezado bien, como dije al principio, pero después retrocedieron. Fallaron, recayeron en ese viaje a la madurez. Si miran capítulo 14 de Números, el número 14 habla justamente de estos hermanos también. Dios lo estaba llevando el camino, ¿cierto?, de la tierra donde fluye leche y miel, y ellos empezaron a quejar. Léanlo en la casa, es muy bonito ese capítulo. Y se empezaron a quejar, retrocedieron. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Parecido a esto de lo que pasa acá con nuestros hermanos.
se habían identificado con Cristo, pero habían dejado de escuchar y de creer y de vivir la palabra del Señor, y entonces ahora se estaban identificando con aquellos que no eran del Señor. Ustedes saben que el arrepentimiento no es obra de Dios, no es obra de los hombres, sino es obra de Dios. Dios es quien nos da ese arrepentimiento a través del Espíritu Santo. ¿Cierto? Dios es quien nos da, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, es porque Dios te da la fe, que viene por el oír y el oír de la palabra, pero ese arrepentimiento te da Dios también para que entiendas, ¿cierto?, la convicción de pecado, de juicio que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces Dios te quita la venda de los ojos, te das cuenta de la necesidad que tenemos y aceptamos entonces a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que te lleva al Señor. Yo espero acá, yo veo caritas nuevas, veo gente que nos está escuchando, no sé, no conozco los corazones de ustedes. Pero lo que sí necesitamos es arrepentirnos. Juan el Bautista dijo, el Señor dijo, arrepentidos. Sin arrepentimiento nadie podrá estar en la presencia del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? En ese arrepentimiento de mis pecados, aceptar a Cristo, que es el único camino que Dios nos da, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida, para poder llegar al Padre. Cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo reconozco que estoy mal y necesito de ese Salvador y le pido que entre en mi corazón y ahora dependo de Él, ahí es cuando tengo vida y vida eterna. Pero en este caso que estamos viendo acá, no se trata del arrepentimiento para salvación, sino se trata del arrepentimiento de todos los días, porque nosotros pecamos. Y entonces tenemos que arrepentirnos cada día. Y si no lo hacemos, no podemos crecer y avanzar en el conocimiento del Señor. ¿Sabe que muchas veces Dios habla de ese arrepentimiento, no el de salvación, sino el de arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo? Y es justamente los creyentes. Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Nos habla allí justamente, está el Señor resucitado ya, caminando en medio de las iglesias, de las 7 iglesias. Estas son las iglesias del Asia Menor, nos dice Juan, ¿cierto? Y el Señor está caminando. ¿Y a quién le habla? A las iglesias, una vez más. Le habla a los hermanos. Me dejan hacer un paréntesis, todavía no he hecho ninguno. Cuando dice el Señor, estoy a la puerta y llamo, no está hablando, usamos eso para evangelismo, y está bien, pero en realidad no es eso. El Señor está diciendo a la iglesia de la Odisea, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta de su corazón, entraré y cenaré con él, y estaré con él, todo eso. Pero está hablando de la iglesia, una iglesia que se creía muy fuerte, todo, pero el Señor estaba afuera. Cuidado de estar adorando al Señor y todo, y el Señor está ahí afuera en tu vida, en el templo tuyo. Pero mire lo que dice, arrepentirse. Bueno, en el capítulo 2, versículo 5, la iglesia de Éfeso era la iglesia que había perdido el primer amor. Y no el primer amor como algunos lo toman, sino haber perdido el poner a Dios en primer lugar. Ese es el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Miren el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. Versículo 21. Y le he dado tiempo para qué? Para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que ese Espíritu Santo, que es un privilegio para nosotros, que lo tenemos dentro nuestro, es el mismo Espíritu Santo que nos habla, ¿cierto? Y nos muestra la convicción de pecado. ¿No te ha pasado cuando fallás por ahí y metiste la pata, automáticamente se te prende una luz? Yo digo que está bien la luz roja, a mí se me prende una luz roja dentro mío. Me dice, acá fallaste. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, el Espíritu Santo que te está hablando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Te da convicción de que te equivocaste. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo dice, Dios está con los brazos abiertos, esperando, ¿cierto?, aquel que confiese sus pecados. Y Él es fiel y justo, nuestro abogado, el Señor, para perdonarnos entonces nuestros pecados y toda nuestra maldad.
Ahora, si no lo hago así, ¿qué pasa? Bueno, ya no estoy mal con el Señor y te vas a quedar así y vas a permanecer en un estado, yo digo de congelamiento, no sé si me van a entender ahí, pero bueno, creo que en Canadá todos entendemos el congelamiento. Eh, pero nos quedamos en un estado de inutilidad para el Señor. Y eso es serio, eso es muy serio, que como creyentes no podamos dar frutos, que como creyentes estamos inactivos. ¿Sabe? Conozco muchas personas así. Y uno les habla y tal vez le muestra la Biblia y uno vuelca todo su corazón, su pasión para que puedan entender y es como que le está hablando a la pared. Y no hay tu tía, como decimos, no le entra. Y discuten y dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y uno le sigue hablando y no pasa nada. Es duro eso, porque se hace una realidad lo que la Biblia dice. Endurecieron el corazón. Nosotros, y esto se lo digo porque se lo he pedido al Señor, que no me malinterpreten, no ustedes, porque ustedes no me van a malinterpretar porque están acá. Pero los que me están escuchando en línea, sí. ¿Saben que después del COVID tuvimos unas cuantas familias que se quedaron en casa? Y a cada una de esas familias les he hablado y les he dicho, congréguense, porque es la voluntad de Dios, no es para satisfacción mía, que me gozo, por supuesto. Cada domingo yo le digo, es un gozo para mí poder verlos. Los extraño, les amo y tengo necesidad de ustedes, cierto. Pero en este contexto, les digo, tienen que acercarse, porque la palabra nos dice que cuando nosotros nos congregamos, nos exhortamos unos a los otros, nos animamos, nos ayudamos, nos enseñamos, nos contenemos los unos a los otros. ¿Y saben cuál es la respuesta que me da? Duro en la nuca me da esa respuesta. Pastor, nosotros nos estamos congregando, lo vemos todos los domingos por Facebook, por YouTube o lo que sea. Hermano querido, eso no es congregarse. Porque a mí me encanta Charles Stanley. Este pastor ya es maduro, ya grande, adulto, o anciano debería decir. Está en Atlanta. Y el hecho de que yo lo vea al hermano no significa que yo me estoy congregando con la congregación allá en Atlanta. Nada que ver. El hecho de que yo vea a Armando Alducin en México no tengo nada que ver con la congregación en México. Que yo escuche a John MacArthur, está en el oeste de Estados Unidos. No me estoy congregando allí. ¿Dónde entienden eso? Hermanos queridos, ven a la iglesia. El Señor quiere que vengas a la iglesia. El Señor quiere que compartamos la coinonía. Después de todo vas a pasar si no te gusta el pastor, vas a pasar toda la eternidad con el pastor. Y mientras menos te guste, el Señor te va a poner al lado del pastor allá arriba. Te va a hacer la casita al lado de la mía. Y ahí vas a tener... Pero en serio, yo les animo, honestamente, les animo a que vuelvan. Uno los extraña, uno los ama, uno quiere abrazarlos como abrazamos cada domingo. Poder contenernos los unos a los otros, hermano, no es capricho, es lo que la palabra del Señor, y justamente en hebreo lo dice. Y no dejen de congregarse. Y eso es algo tan simple. No te estoy diciendo cosas más complicadas, que sí, ciertamente la tenemos y tenemos que cambiar. Pero es algo simple. Si no entendemos algo simple, ¿cómo voy a entender algo más grande? Bueno, hay personas que no entienden. Están en pañales. Están en pañales, lamentablemente. Ahora, si en este momento tú estás reconociendo que has estado mal, de que acá, que allá, ¿cierto? Que has fallado el Señor, bueno, es una buena señal, créame. Es una buena señal de que entonces quieres cambiar y quieres acercarte al Señor una vez más, ¿cierto? Eso es una buena señal de que no tienes la herida cauterizada, ¿cierto? Que estás ahí, todavía sientes. ¿Sabe? Ahora viene a mi mente, ¿saben cuando una persona ha tenido un accidente, por ejemplo, y está en la cama y después viene el doctor y con un alfiler le punza o le pincha, ¿cierto?, el pie? ¿Para qué le hace eso? Digo, ¿qué ganas que tiene, No, porque ¿qué pasa? Cuando no hay reacción,
ahí la cosa está complicada. Cuando la persona se mueve, le duele, bueno, el dolor significa acá en este caso bueno. El dolor es bueno. Y si tú sientes dolor en este momento porque le ha fallado el Señor, es bueno. Gloria a Dios por ese dolor. Para que vuelvas al Señor. Para que te arrepientas, como dice el Señor. Y puedas entonces servirle con toda tu pasión, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso es lo que el Señor quiere. Bueno, sí, tenemos que seguir adelante. Ya estoy por terminar. Si tú no avanzas es porque tú no quieres. Nunca le echen la culpa al Señor. El Señor nos ha dado absolutamente todo para avanzar y para crecer. Si nosotros nos quedamos es por el que el pecado de manera voluntaria, yo digo, ok, prefiero quedarme así como estoy y no reconocer el señorío de Cristo. No tiene nada que ver acá la voluntad del Señor. Miren versículos 7 y 8 de Hebreos 6. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Ahora uno mira esto y dice, este se va para el infierno. No se va para el infierno. De nuevo, en el contexto, estamos hablando de creyentes, se los dije 3 o 4 veces, creyentes judíos, hebreos, que habían aceptado al Señor pero se habían alejado. Pero ¿cómo es que acá dice, van a ser próximos a ser maldecidos y su fin es el de ser quemados? Bueno, no está hablando de perder la salvación. El pensar que el creyente puede perder la salvación es lo mismo que pensar que Dios puede dejar de existir. Es imposible. Es imposible. Y Dios no contradice su palabra. Dios es fiel. Está hablando de que si permaneces en la palabra de Dios, entonces vas a ser bendecido. Una vez más, vean en la casa de Deuteronomio 28. Si permaneces en la palabra del Señor y vives la palabra, la pones por acción, vas a ser bendecido. Si te alejas del Señor, vas a ser maldecido. Suena fea esa palabra, ¿no? Bueno, el no tener la bendición del Señor es eso. Cuando vamos a Juan capítulo 15, voy a leer rápido, es el mismo asunto. Así como lo vimos acá en hebreo, lo mismo dice Juan, para que me entiendan bien, reforzar el concepto. Dice allí en Juan 15, está hablando el Señor a los discípulos, y le dice, yo soy la vid es la planta de uva. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Está hablando de frutos acá. Lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, el que no está pegadito al Señor, no aprende del Señor, no está en comunión con el Señor, será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. También Pablo habla de esto en 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Escúcheme bien. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te das cuenta lo que te está diciendo acá el Señor? Es muy claro. Es muy claro. Nosotros podemos, ya somos salvos. Hemos aceptado a Cristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo, has sido sellado, has pasado por el bautismo del Espíritu, que es cuando Dios te sumerge entonces en el cuerpo de Cristo una vez y para siempre. No te saca más de ahí. Pero ahora los frutos es otra cosa totalmente diferente. Va a llegar un momento en que Dios te va a decir, pasa, buen siervo fiel, o te va a decir, ay, pasa, pero como por fuego. No hiciste nada. No hiciste nada. Entonces todo eso depende de nosotros. ¿Cuál es el secreto, si se quiere? Vivir permanente, pegaditos al Señor, vivir en comunión. Y yo les he explicado muchas veces, cuando el creyente vive, mientras más cerquita vive del Señor, más bendiciones tiene.
y puede aprender cosas que el resto de la congregación, si me permiten, no la va a entender. No la va a entender. Por ejemplo, bíblicamente hablando, yo siempre les doy ejemplos bíblicos. Hubieron 3 apóstoles, 3 discípulos del Señor, que estuvieron en momentos donde el resto, los otros 9 restantes, no estaban. Y esos 3, Juan, Jacobo y Pedro, pudieron ver, por ejemplo, la transfiguración. Muy bien. Los otros no lo vieron. Esos pudieron ver cuando el Señor resucitó a un muerto. Estaban ellos 3 nada más. Hermanos queridos, yo te animo a que la palabra la vivas, a que vivamos, permanezcamos en el Señor cada día más y creciendo en la palabra, viviendo la palabra, practicando la palabra, obedeciendo la palabra. Porque de esa manera vas a ver, vas a tener un panorama que el resto de los hermanos no lo van a tener. Y no lo digo contra los hermanos, no, al contrario, todos tendríamos que tener ese panorama bien alto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y acercarnos al Señor una vez más. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad, en nuestros errores, Señor, tú nos perdonas, nos levantas, nos restauras y siempre, Señor, estás con los brazos abiertos para perdonarnos, para restaurarnos y para mostrarnos ese camino de victoria que tú tienes en cada uno de nosotros. Padre, yo quiero hacerte 2 peticiones muy grandes. La primera, Señor, en el nombre de Cristo te pido que si hay alguna persona que si aún no ha recibido a Cristo y está escuchando este mensaje o lo va a escuchar, Señor, tú muevas tu espíritu, toques ese corazón o esos corazones y les dé, Señor, convicción de pecado, que puedan ellos ver claramente la necesidad que tienen en sus vidas y que puedan entonces, humillándose, arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y creer en Cristo, Señor, que es el único camino que tú nos has dado para llegar a tu presencia. Y Padre, si tenemos acá los hermanos, si hay alguno de nosotros que tú conoces, Señor, tú nos conoces a la perfección, cada uno de nuestros corazones, que hemos vivido vidas alejadas a ti, que hemos sido, Señor, personas que tal vez hemos tenido un concepto y tenemos muchos versículos en nuestra mente, pero no lo hemos bajado del corazón, Señor, perdónanos también. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y tú abres los brazos, Señor, cuando nosotros nos arrepentimos. Te pido, Señor, por esta iglesia. Tú sabes, Señor, que la amo. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por los jóvenes, por los niños, por los babies, Señor. Gracias por esta hermosa familia que nos has dado. Gracias, Señor, porque en ella nos podemos contener. En ella nos podemos amar. En ella nos podemos, Señor, educar, crecer en el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque a través del amor de esta congregación, el Señor mismo Jesucristo lo dijo, conocerán que son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Señor, y no podemos amar de esa manera en línea. Tenemos que estar presentes. Y gracias porque nos has dado un país donde las puertas están abiertas, donde podemos congregarnos en este hermoso lugar. Gracias, Señor, porque tenemos la providencia tuya en todo sentido, Señor. Gracias porque nos provee de las cosas más sencillas hasta lo más grande. Pero por sobre todas las cosas, gracias, Señor, porque en ti podemos, una vez más, cada día, mientras tengamos vida, comenzar de nuevo. Tú siempre nos das esa segunda oportunidad. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.